Buenas a todos. Hoy quería aprovechar para tratar un tema que creo que lo he estado explicando, digamos que de forma em, paralela, ¿no? O digamos que em, circular o de forma radial, por así decirlo, pero no he llegado al punto, o expresar las cosas de una manera que creo que puede ser comprensible. Y creo que es necesario hacer esta conversación o presentar este tema en condiciones para que sea más sencillo que entendáis mi forma de pensar para abordar todas las otras cosas que estamos abordando. Y en este sentido, es verdad que esto lo he hablado en otros vídeos un poco más cortos, pero en vídeos cortos no tiene tanto recorrido a la hora de expresar las cosas, y también es cierto que conforme más vídeo uno hace, más aprende cómo hablar y cómo argumentar las cosas mejor, ¿no? Porque no es lo mismo hablar contra la cámara, que no tienes contestación y no sabes realmente si el que te está escuchando te está entendiendo o no, porque no puedes estar viéndolo, que contra otra persona que le vas a que con la contestación que él te da sabes si te está entendiendo o no. Dicho esto, vamos a ver. Cuando yo en algunos otros vídeos, también lo comento en otros vídeos largos, pero cuando yo en los vídeos hablo de las dos fuerzas confrontadas entre individualismo y colectivismo, hago la referencia a esta, ¿por qué? Porque si bien Marx dijo que el motor que movía la historia, ¿no?, era la lucha de clases, mintió en grado sumo, como la gran mayoría de cosas que estuvo comentando. El motor histórico no es una confrontación de clases, sino de ideas. Y las ideas que se confrontaban eran, grosso modo, de los que consideraban que una sociedad y de los que consideran que una sociedad avanza a través de normas claras y bases sólidas para todos, para llegar a colaboración y acuerdo desde la perspectiva de individuo hacia el colectivo, ¿no? Es decir, el individuo como centro del sistema, y que por lo tanto no había que regular las materias, sino simplemente dejar que se pactase para que se amoldasen las cosas, ¿no? Y por otro, la visión de el colectivo por encima de del individuo. Es decir, la idea de que lo que era importante, el centro del sistema, debía ser lo que representase a todo un mismo grupo, ¿vale? No hay que extrañar que los políticos, que son los que realmente en un mercado natural, y cuando yo hablo de mercado, hablo de toda situación en la que hay dos o más individuos que a través de la libertad, la dignidad y el respeto a la propiedad privada, llegan a acuerdos mediante colaboración o cooperación, ¿vale?, para desarrollar las cosas. ¿A través de qué? Del libre intercambio de bienes y servicios. ¿Para qué? Complementar sus propios intereses particulares. Es decir, en este sentido, el ser humano le ganó la batalla a la obtención de recursos mediante otra forma más ineficiente, como puede ser la que hace la recolección, gracias al mercado, porque la economía, en el nacimiento del mercado y el momento en que se constituyó esto sobre esas sociedades que intercambiaban, redujeron el coste marginal de la muerte, el obtener una pieza, a simplemente el sustituir un bien por otro, ¿vale? Ese es el punto que yo estoy intentando, el punto central que yo estoy intentando colocar, ¿vale? Ahora bien, para hacer esto no necesariamente necesita una estructura política o vertical que te mantenga, solo necesita una situación pacífica donde el propio reconocimiento entre sujetos fomente la conversación y el intercambio. Es decir, yo reconozco la propiedad privada de mi igual, su dignidad y su libertad para llegar a acuerdos, para conseguir entre ambos realmente poder obtener lo que ambos queremos. Bien, ¿qué es lo que pasa? Eso es
la idea de una sociedad contraprestacional, ¿no? Una sociedad anarcoliberalista o anarcoliberalista sería en ese sentido, porque no tendría que estar buscándose el acúmulo del capital como tal. Pero bueno, porque aparte se mantiene repartido en tanto que todos los individuos van obteniendo en ese intercambio mayor tasa de capital y mayor ahorro. Pero bueno, indistintamente de eso, esa idea, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí no hace falta, insisto, un órgano superior que ordene, sino unas instituciones que garanticen la pacificación de las relaciones, cosas que se pueden dar, como se ha dado históricamente a lo largo de la historia. Es decir, ejemplo de esto, lo he comentado en muchas ocasiones, es lo que pasaba en Mesopotamia, cuando antes de los primeros códigos escritos, como el de Urmanu o el de Hammurabi, teníamos ya tablillas donde los sujetos se ponían de acuerdo para ver quién se hacía cargo de las crecidas del río, cuando había destrozos, o de alquileres, o de contratos, que esas cosas están ahí puestas. Entonces, eso está en ese punto. Otro ejemplo de sociedad contraprestacional, la romana, en la época republicana y del Principado, donde las figuras más relevantes eran pues las de los propios pretores, los cuestores y todo este tipo de magistrados que, aunque pareciese que tenían una posición un tanto de segunda, realmente eran los que hacían ese discernimiento. Importante también que había mucha fiscalización al gobernante. Ejemplo de esto es los juicios que se le hacía a los gobernadores de las provincias, ¿vale? Para saber si realmente estaba ajustándose a la propia legalidad o por el contrario estaba expoliando la provincia. Uno de los grandes indicadores que nos señaló cómo fue creciendo la corrupción en Roma fue justamente lo que ocurrió en el juicio de Dolabella, donde se le salvó después de que obviamente sí que usó su cargo de Dolabella para saquear la propia provincia. Ejemplo también de otra sociedad contraprestacional, la de la monarquía hispánica, por las leyes de India y el ejemplo de los juicios por residencia. Es decir, de todo esto tenemos claro que la superestructura política pasa a un segundo plano y simplemente se encarga de coordinar y mantenerse de forma arbitral a la voluntad de libre intercambio, ¿de acuerdo? Esa es la fuente. Y eso, por ejemplo, con la, con la, con la Escuela de Salamanca lo fueron desarrollando más y se quedó más claro cuando, por ejemplo, Juan de Mariana hablaba del tiranicidio en el momento de que decía que cuando un gobernante robaba o faltaba a su promesa para con sus ciudadanos, los ciudadanos, por el bien común, si no tenían manera de hacerle entrar en razón al gobernante, podían quitarlo de en medio porque estaba atentando y estaba rompiendo el propio acuerdo. Y eso es importante. Todo eso nace de qué? De una cosa, y es de entender el derecho como una ciencia estructural descubierta y que tiene leyes estructurales y principios que deben ser respetados bajo cualquier concepto y condición para conseguir esa pacificación de las relaciones, para ese intercambio y ese crecimiento. Y los principios más básicos que son la libertad, la dignidad y la propiedad privada. La libertad, ¿por qué? Porque solo los sujetos libres pueden tomar decisiones efectivas, las pueden ejecutar. Dignidad, ¿por qué? Porque solo cuando yo le reconozco a otro la misma capacidad que yo y lo veo como un interlocutor válido, lo dignifico, voy a poder tener en cuenta lo que me diga y voy a poder llegar a acuerdo y hacer lo que tengo que hacer con él. Y la propiedad privada, ¿por qué? Porque es la extensión material de esas dos ideas etéreas. ¿Por qué? Porque si yo tengo el 100% de mi propiedad privada garantizada y no hay nadie que tenga la osadía de intentar quitarla, y si lo intentan yo me voy a defender y yo me defiendo, lo que estoy protegiendo es mi libertad y mi dignidad, porque solo en un sitio, en una zona, en un terreno material
inexpugnable, voy a poder realmente hacer lo que yo quiera sin tener consecuencias. Ese es el punto. Por eso la propiedad privada es tan importante, porque te sirve como reservorio privado, de reservorio físico de cosas tan etéreas y tan desdibujadas, si no fuese por ese anclaje material de la libertad y la dignidad. Y esto también tiene otro punto, que todas estas cosas son intrínsecas y pretéritas a cualquier tipo de sociedad. Es decir, las sociedades se crean y solo se pueden crear bajo las premisas de estos tres puntos, aunque tengan matices o restricciones. Pero solo se va a concebir una sociedad si esos mismos individuos se reconocen estos tres valores para poder tener las cosas. Mínimo los que ostentan mayor parte de riqueza. Me explico, que ese es el punto importante. ¿Cuál es el contrapeso y el juego que tienen? El coger y restringir estos principios. Pero estos tres principios son universales. ¿Por qué? Porque los tienes por el mero hecho de ser humano. Son valores eternos que nosotros portamos por el mero hecho de nacer. Y por los que somos capaces de dar la vida. ¿Y por qué? Porque son primitivos e instintivos en el punto en el que son nuestros mecanismos de supervivencia más básicos. Si no pactamos y no llegamos a colaboración, la propiedad privada es nuestro coto de caza. La libertad de movimiento es lo que nos asegura comer. Y la dignidad es lo que nos asegura defendernos. Por intentar aterrizar estos conceptos. Y si no queremos asalvajarnos y queremos hacer las cosas desde una perspectiva humana, estos son los principios básicos que le tenemos que reconocer a cualquiera para poder decir que estamos en sociedad. ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando, después de las reformas protestantes y sobre todo de la conversión de la teología protestante en filosofía por parte de Hegel, con esa idea de que el Estado es la marcha de Dios sobre la tierra y es la síntesis de todas las ideas buenas de lo humano, se genera la politización de los colectivos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Hegel dice que el Estado es la cristalización de todas las cosas, de todas las virtudes positivas de las personas, te está diciendo que el individuo ya no se va a significar, ni se va a representar, ni va a tener nada anterior a él, porque ya está dentro del Estado. Entonces el Estado te va a dar a ti el sentido que tú necesitas. Y si antes estábamos diciendo que la dignidad, la libertad y la propiedad privada son pretéritas a cualquier sociedad, significa que cualquier sociedad a la que nosotros formemos vamos a seguir defendiéndola y en caso de que nos intenten quitar vamos a estar vigilantes a lo que haga el gobernante para, en caso de que se vuelva un tirano, ejecutar el derecho al tiranicidio, es decir, quitarlo de en medio, figuradamente hablando. O no tan figuradamente, dependiendo en qué época. Pero bueno, me seguí. Ese derecho natural, ese portar valores eternos, esa unión de destino a lo común, que es una patria, que es lo que es la parte temporal que hace que sujetos de forma continuada y de forma intergeneracional renueven día a día y año a año sus propios pactos sociales en el mero intercambio, es lo que hace que las sociedades crezcan. Y lo que hace Hegel es darle la herramienta para que el político subyugue a las sociedades, haciendo que la sociedad sirva a su propio interés. ¿Cuál es el truco de esto? Sencillo, si yo te dibujo un marco y te digo todo está dentro del marco y todo lo que pasa es que se distorsiona es culpa del que está fuera del marco, tú ya no vas a plantearte si es asesino porque tú ya estás dando depósito de confianza. Y además el del marco te va a decir, pero además que las cosas que tú tienes es porque yo te las he dado. Entonces va a generar justamente esa fricción y va a generar ese conflicto, ¿no? Y ahí es donde Marx te inventa lo de la lucha de clases y te pone el primer ejemplo de, no, es que el primer ejemplo fueron los empresarios y los obreros, porque el que roba al obrero es el empresario. Es mentira.
Eso es una mentira, la cojas por donde lo cojas. Porque empresario y trabajador son piezas del mismo engranaje. Y los dos, en última instancia, van a tener que pagar al Estado. Eso sí. Pero es que luego te vienen los de la escuela de Frankfurt y te dicen que no hay que hacer caso a la razón instrumental. Porque claro, si tú aceptas la razón instrumental, el principio de razón instrumental que te va a hacer llegar a la conclusión que vas a aceptar ideas que tienen un punto útil y que por lo tanto se puede racionalizar las conversaciones, ellos que hablan siempre desde el sentimiento, desde lo arcaico, desde lo que está fuera, van a perder la capacidad de debate. Y entonces rompemos y sacamos del tablero el debate constructivo y nos metemos en el debate destructivo, el de gano yo, pierdes tú, y empieza lo suma cero. Pero es que luego te llega Gramsci y te dice que hay que ir a por una revolución cultural y hay que meterse en las instituciones y hay que ir hacia el futuro y hay que meter a estas ideas y se meten en las universidades, en los colegios, en la política, se meten en todas las partes y siguen construyendo todo esto, ¿no? De Hegel nacen Marx, la Escuela de Frankfurt, Gramsci, Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, todos los males que han generado en este último tiempo dictaduras, autoritarismos y planteamientos absolutistas han venido derivados de la filosofía de Hegel y de la filosofía colectivista. Solo le han cambiado la etiqueta. Uno hablaban de lucha de clase, otro de lucha de raza, otro de lucha de... Todo es lo mismo. Es más, hasta el propio capital que desarrolla Smith y el utilitarismo de Bentham responden a este marco conceptual. Porque todos ellos se mueven desde la estructura de que el Estado ha estado ahí. El Estado ha estado siempre ahí. Y entonces ya no te planteas el tengo que quitar este marco o tengo que hacer una nueva sociedad. No la vas a asumir de tal manera. Y además el utilitarismo le hace la jugada a rematar a toda esta gente porque te mete las cuotas y lo que es un mínimo viable aceptable para que un tanto por ciento se vea recompensado. Y ahí está el gran problema de todo esto y el cáncer de la conversación de los colectivos. Por eso yo en un vídeo dije, los colectivos son un mito y el cómo tú te identifiques, por ejemplo, con lo del orgullo y tal, es una chorrada porque eso solo te habla de ti. Indistintamente de lo que te quieras sentir, sigues teniendo algo que está intrínsecamente ligado a ti por el mero hecho de ser una persona. ¿Quiénes son los que te condicionan a pensar que eres menos que eso o que no estás dentro de eso? Los que te han dibujado un marco colectivo que te están pidiendo que cumplas cuando no son nadie para exigirte eso. Porque lo único que se le tiene que exigir a una persona en su vida es que sea responsable de sus actos, que contribuya en su capacidad a mejorar lo que hay y ya. Es más, y si no quiere contribuir, que por lo menos no haga daño a nadie. Sí. Respeto a la dignidad, la libertad y la propiedad privada de la otra persona. Sí, respetar eso. Y eso, teniendo eso en cuenta, se puede hablar de muchísimas más cosas. Quitando etiquetas y pudiendo tener esa conversación y enfrentando esas conversaciones, se pueden construir grandes cosas. Donde no se puede construir es desde la perspectiva de yo soy el colectivo X, yo soy el colectivo Y, yo soy de no sé qué, porque esos son juegos de suma cero que acaban rompiendo a las sociedades. Y lo hacen para beneficio de los políticos, que son los únicos que están sacando un lucro de todo esto. Y además que hay que hacer caso a cosas objetivas y razonables, como que géneros, por ejemplo, solo hay dos, masculino y femenino.
Fin. Que cada uno quiere sacar, yo les preguntaría, ¿por qué tienes esa necesidad de resignificarte y señalarte tanto en qué te estás sintiendo y te estás dejando sentir? Porque quieres justificarte el qué. Si yo no te voy a juzgar ni te voy a decir absolutamente nada, yo te voy a juzgar por tus acciones, no por lo que dices ser. O debería ser así. Porque la gran mayoría de personas que se están enfrentando a este tipo de cosas lo hacen porque están buscando un reconocimiento, una excusa o una dignificación que se le ha quitado a priori porque ellos mismos no se han encontrado y se están intentando identificar en espejos rotos que han provocado los políticos a cambio de votos. Así que, nada, espero que haya servido para aclarar esto o por lo menos haber profundizado y nos vemos en el siguiente vídeo.